Muy buenas tardes, estimados alumnos. Un gusto en tenerlos a la segunda tutoría del día de hoy. El día de hoy procederemos a ver el capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12 de la asignatura de Administración de Proyectos, el 4053. Para esta importante indicar antes de iniciar específicamente con la tutoría, tenemos varias circunstancias que tenemos que tomar en lo que respecta a las diferentes situaciones que deben de ir realizando. Como por ejemplo, en este caso, tenemos el tema de específico de la tutoría, bueno, de la tutoría del día de hoy. Ujú. Dame un momentito para... Ok. Vamos a ver. Acomodar unos temas de enfoques. ¿Mm? Ujú. Bien. En esta circunstancia tenemos para esta semana, tenemos lo siguiente. Tenemos eh, importante lo que es la tarea que se va a trabajar o inicia el miércoles 9 de marzo, la primera tarea, y termina el 15 de marzo. Importante con la tarea es el tema de las fechas, ¿verdad? De cómo están establecidas. La actividad práctica ya vendrá el miércoles 16. eh, Después tendríamos de esa actividad práctica la tercera tutoría el 21 de marzo y el 4 al 9 de abril la tutoría cuarta. Posteriormente, el proyecto, que esa parte es importantísimo, proyecto, la parte que se establece en dos partes, la parte A, el miércoles 30 de marzo, y después está la actividad práctica individual 2, que es el miércoles 20 de abril, y seguido tendremos lo que es el proyecto, la parte B, que es el miércoles 27 de abril. De lo que respecta a cada una de las diferentes presentaciones que deben de ir realizando, es importante que sepan que las fechas en las cuales ustedes van a elaborar cada uno de ellas deben tenerla 100% presente para no llegar al final de la fecha y tener que no poder concretar, ¿verdad? Entonces, por favor, este, podemos trabajar en la entrega del proyecto, la parte A, de la fecha en donde se establece, ¿verdad? Que les estaba indicando. También tenemos la tarea y la actividad práctica individual. La tarea en este caso van a poder ustedes visualizar que la tarea se refiere específicamente a lo que es sobre la administración del tiempo, es decir, sobre la gestión del tiempo. Es un caso en donde le va a establecer diferentes parámetros para que ustedes puedan brindar sus apreciaciones con respecto específicamente a la gestión del tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Lo que ya con respecta al capítulo número 8, que es la estimación de costos eh, y presupuesto, vemos que lo que tiene que ver con la gerencia de costos, ¿qué es? Es en muchos aspectos lo que hace reflejar prácticamente aquellas metas estratégicas para la organización del proyecto en lo que tiene que ver con la misión y el plan de negocios el que se va a realizar. Obviamente que esa gerencia de costos incluye la recopilación de todos los datos, la contabilidad, el control de costos y consiste en tomar la información de los reportes financieros y que aplicarlos a los proyectos. Ujú.
en el nivel definito de rendición de cuentas, es decir, se toma toda esa información para poder llevar a una rendición de cuentas. ¿Para qué? Para tener un sentido claro de la gerencia del dinero del proyecto. El proceso de estimación de costos dice que crea una línea base del presupuesto del proyecto y va a identificar recursos. Y aquí en esta parte es muy importante la parte de la gestión de los recursos. ¿Por qué? Porque dentro de los recursos hay que recordar que el proyecto requiere tanto parte de presupuesto como los recursos, y la gestión de ellos nos va a permitir poder llegar a buen puerto el proyecto y sobre todo poder manejar el tema presupuestario, ¿sí? Estamos hablando sobre recursos humanos y materiales. Ahora, algunas fuentes más comunes de los costos de proyecto van a ser los siguientes. Estaría la mano de obra, por supuesto, porque estamos hablando que son los costos laborales, específicamente con lo que tiene con la contratación y el pago de distintos miembros de personal que se van a utilizar para X o Y proyecto, ¿verdad? Estos mismos, bueno, esos costos pueden ser en ocasiones, pues, complejos. Va a depender del tipo de proyecto y específicamente del servicio o el tipo de producto que se quiera llegar a realizar, ¿sí? Entonces, bueno, estamos hablando de sueldos, de retribuciones, todo relacionado con, por ejemplo, en Costa Rica, lo que es las cargas sociales, sobre todo el tema de cómo es que se va a estipular para que decir, bueno, este es el salario, ¿verdad?, de cada uno de los que conforman para el proyecto. Ese es el que tendría que determinar, ¿verdad? Ahora, la otro de ellos es los materiales. Los materiales son los costos que se establecen para tanto equipo como material. ¿Para qué? Que se requiere de que en el equipo de proyecto. ¿Para qué? Para completar las tareas del proyecto. Por ejemplo, en proyectos, vamos a ver, proyectos de construcción. A ver, hablemos de esta parte de construcción, lo que tiene que ver con los costos, por ejemplo, de materiales, que hoy día han sufrido una alza en cuanto a lo que tiene que ver con las estructuras, lo que tiene que ver con metales, incluso el mismo cemento, ¿verdad? Que va aumentando el precio sobre los específicamente y radica sobre los precios internacionales, y debemos de tener esas circunstancias bien mapeadas para poder decir, bueno, cuánto nos va a costar, ¿verdad? Otro tema sería la parte de los contratistas. La parte de subcontratista es, la pregunta acá, en este caso, es, ¿vamos a realizar en el proyecto todos nosotros o se van a subcontratar ciertas labores o ciertas ejecuciones? ¿Esto con qué fin? ¿Para qué se hace eso? Bueno, eso va a depender de cuánto nosotros tengamos la competencia para desarrollar ciertas cosas. Por ejemplo, en un proyecto de construcción que estábamos para llevar esa misma línea, pues puede ser que no todo lo que la obra gris la realice específicamente mi personal, pero la parte de enchapados, la parte de acabados, la va a realizar otro personal, por lo tanto se subcontrata. Entonces ahí es donde tendríamos esa parte de subcontratistas, ¿de acuerdo? O por ejemplo en el marketing, por ejemplo, que va a desarrollar el proceso para alguna campaña y demás, también conlleva a esa parte de subcontratar. Otro de los temas acá sería equipos e instalaciones, por supuesto, en donde vamos a utilizar este equipo o vamos a ubicar el proyecto, es en unas oficinas de la empresa, en donde va a ser, fuera de las instalaciones, todos los costos, por ejemplo, del alquiler de los equipos y otros. También existe uno que son de viajes, entonces más se transforma más que todo en lo que tiene que ver con, por ejemplo, en proyectos de gran escala, en lo que tienen, por ejemplo, que son internacionales, que tienen que trasladarse, o incluso puede ser que tengamos un proyecto que esté descentralizado por decirles algo, de San José, que tenemos que hacer el traslado hacia Guanacaste o hacia otras zonas costeras, en donde tenemos que tener presente el tema de las comidas, el tema de las dormidas y otras, ¿verdad?
Bien, además, aquí es importante que ustedes tengan en presencia en todo este tema sobre cómo se establecen cada uno de los diferentes costos. Y estamos hablando de los costos, por ejemplo, los costos directos. Esos costos directos, ¿qué son esos costos directos? ¿Cómo se establecen? Y demás. Dentro de los costos directos versus los costos indirectos, ¿qué son? Bueno, los costos directos son aquellos que están asignados específicamente a la actividad de proyecto y que genera un costo. El trabajo, los materiales son ejemplos de ese tipo de costos. Ahora, los costos indirectos, como su palabra lo dice, indirectos, normalmente se vinculan con aspectos, por ejemplo, de costos generales, a la venta, a la administración en general, que son difíciles de identificar y se diluyen directamente en el proyecto, ¿sí? Ahora, los costos también existen costos recurrentes y otros costos no recurrentes. Cuando hablamos de costos recurrentes, son los que se pueden ser relacionados con las tarifas que están aplicadas al principio o al final de proyecto. Es decir, no es todo el tiempo que se están dando, como por ejemplo el marketing que se mencionaba anteriormente, o la capacitación del personal en cierto momento, ciertos instantes para poder reinsertar o incorporar la parte laboral. Ahora, costos recurrentes suelen continuar causándose dentro de todo el ciclo de vida del proyecto. Es algo que está constantemente, por algo dice costos recurrentes. Ahora, los costos fijos versus costos variables. Los costos fijos, como su nombre lo indica, no varían respecto a su uso. Por darle un ejemplo, tenemos alquileres, tenemos un alquiler que no importa su uso, lo necesitamos seguir pagando, ¿de acuerdo? En cambio, los costos variables son aquellos que aumentan a través del uso. Es decir, si el costo es directamente, proporcional a su uso, dependiendo de cuánto es el uso que estamos realizando con el mismo. Por ejemplo, eh, pueden ser de algún tipo de producto que realicemos más de otro. ¿Ok? Ahora, los costos normales versus los costos acelerados. Esta parte es importante que llegarlo a acotación acá, porque puede ser que tengamos costos que, a la redundancia aquí, normalmente se están asociados y que generan una ejecución normal del trabajo. ¿Para qué? Para poder completar el proyecto. Ajá. De acuerdo a que a una planificación o un cronograma previamente acordado desde el inicio del proyecto. Son costos normales. Pero ¿qué pasa? Existen otros costos que se le denominan costos acelerados. Esos costos acelerados son aquellos no planeados y que se incurren cuando se tiene que tomar medidas para acelerar la realización del proyecto. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues resulta que sucede que, por decirles algo, planteamos de que el proyecto tenga una duración de 4 meses. Si eso se plantea al cliente, son 4 meses y el cliente le dice, sí está bien, pero resulta que sucede que en cierto momento, para la gestión de cambios, que existe esa parte de la gestión del cambio, nos indican, bueno, es que, mira, el proyecto, por ciertas circunstancias y relaciones de, qué sé yo, dependiendo del tipo de proyecto, que se tiene que tirar ya al mercado, necesitamos acelerar. Necesitamos que tales paquetes de productos y demás se tienen que salir antes. Por lo tanto, necesito acelerar. ¿Y eso qué conlleva? Puede conllevar a aumentos en lo que es la parte de humana, en cuanto a lo que tiene que ver tiempos extras. También productos, tenemos que pagar por esos productos que habíamos pagado, decir, bueno, pueden estar dentro de 3 semanas, pero ahora no, la necesitamos en una semana. Por lo tanto, debemos de recurrir a otras estrategias para poder asumir esos costos. ¿Ok? Eh, vamos al otro, la estimación de costos. Bueno, dentro de la estimación de costos tenemos, un momento para aquí. La estimación de costos de proyecto, pues claro que es algo difícil de poder realizar
y requiere más que un arte, requiere un estilo, ¿verdad? Y una ciencia para que hacer estimaciones de esos costos de un proyecto. Y para poder estimar los costos se requiere varios principios y leyes que aquí estamos demarcando. El primero, si se definen con claridad desde el principio los diferentes tipos de costos de proyecto, se reduce la posibilidad de cometer errores en la estimación. Hacemos, por darle un ejemplo, hacemos el DDT y el DDT nos dice, bueno, vamos a necesitar esto, esto y esto y esto, esta estructura, vamos a necesitar esto, ok, ¿cuánto está en el mercado? Y se analiza y se determina. Entonces, tenemos por lo menos una base que nos permita ir reduciendo esa incertidumbre con los diferentes precios que se llevan a dar. El segundo principio es, cuanto más precisas sean las estimaciones, mayor será la posibilidad de preparar un proyecto de presupuesto que pueda llegar fielmente a la realidad. ¿Sí? Claro, como repito, eso es un tema de que se tiene que estar indagando los precios. Ahora, la clave para desarrollar estimaciones de un proyecto consiste en que desglosar inicialmente todos los costos del proyecto. ¿Cómo desglosamos los costos del proyecto? Tenemos que colocar las diferentes actividades que conllevan el proyecto. Tenemos que desgranar el proyecto. ¿En qué? En entregables. En lo que se le denomina paquetes de trabajo. ¿Para qué? Para decir, bueno, esto es lo que va a conllevar cada uno de los diferentes paquetes de trabajo. Ese es el monto que va a llevar y decir, bueno, la suma de estos me va a llevar hacia el proyecto. ¿Ok? Entonces, existen diferentes métodos comunes para la estimación de costos. Por ejemplo, tenemos acá, que son la estimación de costos preliminares, la estimación de costos comparativos, la estimaciones de factibilidad y las estimaciones definitivas. ¿Mm? Ahora, existe una serie de problemas de estimación de los costos. Por ejemplo, cuando se hace una estimación inicial muy baja, que no se tiene tal vez certeza de los precios que están en el mercado y hicimos una estimación incorrecta al inicio. Puede darse también en lo que tiene que ver con problemas técnicos, por ejemplo, problemas técnicos inesperados, que resulta sucede que ahora tengo que utilizar otra máquina o se daña en ciertas circunstancias, entonces es algo inesperado. Falta de definición. Muchas veces se da de que no se define correctamente el alcance, no se define correctamente lo que se requiere. Por lo tanto, tenemos una circunstancia en donde la definición de los costos podría conllevarse a un declive y no generar lo que la línea base se estaba indicando. Otro es el cambio de especificaciones, que ese punto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros establecimos el alcance y se cambiaron las especificaciones, pero ojo, resulta que las especificaciones que se indicaron en cierto momento cambian. Por eso tiene que haber un manejo, un manejo del alcance y hasta dónde voy a llegar y esas especificaciones de las cuales estoy mostrando, porque si existe un cambio, ok, suave, un momento, aquí me va a variar varias cosas, ¿sí? Ahora, tenemos otro que es muy difícil de estimar, que son los factores externos. Por darles un ejemplo, actualmente tenemos la situación de no sé, llamarle ya guerra, ¿verdad? De Rusia, en donde nos lleva a que los precios internacionales del petróleo aumenten. Entonces, es algo que puede estar sucediendo a miles de kilómetros de acá, que puede conllevar a diferentes factores que los costos se nos incrementen. Entonces, hay que analizar y determinar eso, cómo nos puede afectar. Ahora, para la creación de presupuesto de un proyecto, tenemos que crear un plan en donde los recursos asignados, las metas del proyecto y el cronograma podamos enlazarlos, cada uno de ellos, con las metas que están establecidas. Para hacer esto, tenemos un top-down, o sea, lo que se llama una presupuestación hacia abajo, en donde va a requerir
en primera instancia, la participación directa de la alta gerencia, en donde eh, lo que hace es conocer primero las opciones y experiencias de la alta gerencia respecto a los costos del proyecto. Es decir, la alta gerencia debe de estimar cuáles van a ser los diferentes costos de acuerdo a sus experiencias, ¿sí? Y de ahí hacia abajo. El otro que se le llama presupuestación. Hacia arriba, lo que se llama bottom up, ese comienza inicialmente en la estructura, desde lo más pequeño, la estructura del glosario de trabajo, en donde vamos a cargar cada uno de los costos, tanto directos como indirectos, a cada una de las actividades del proyecto. Existe una serie de contingencias que se pueden dar para el presupuesto. Y sobre todo es por el tema de la incertidumbre, en donde hacemos una estimación de costos del proyecto, donde hacemos una estimación del presupuesto del proyecto. Siempre eh, el alcance del proyecto va a estar sujeto a cambios, pero eso no quiere decir que cambiemos totalmente la línea, sino que puede conllevarse algunos diferentes cambios. Pero eso también es una contingencia en donde tenemos ahora vamos a ver lo que es el colchón, en donde permita hasta cierto punto ser flexible, pero ya si algunas circunstancias se salen completamente del alcance, cambia completamente el proyecto. Existe otro que se llama la ley de Murphy, que siempre está presente, no se han escuchado esa ley de Murphy, es decir, que si algo va a salir mal, saldrá mal. Es decir, si desde el principio sabemos que las circunstancias que estamos implementando o gestionando van a salir mal, pues irán a pasar. La estimación de costos debe anticipar los costos de interacción, por supuesto. ¿Por qué? Porque debemos de que ese cambio, esas circunstancias que se dan con respecto al tiempo, debemos adelantarnos y estimar un costo que nos permita poder llegar a buen puerto con el proyecto. ¿Ok? Y rara vez se dan condiciones normales, por supuesto que es rara vez. ¿Por qué? Porque si hacemos condiciones normales sería como un tipo de laboratorio nada más ahí, porque las fuerzas del mercado y las fuerzas que se dan en las diferentes circunstancias, ya sean nacionales e internacionales, nos conllevan a tener diferencias en lo que es el presupuesto, pero debemos tener lo que se llama las contingencias del mismo. En el capítulo 10 vemos lo que lleva a la programación de proyecto. Esta parte de programación de proyecto vamos a ver lo que es el retraso, la comprensión y las redes de actividades. La compresión y el retraso, a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Pasa que hay algunas actividades que se pueden retrasar o por diferentes circunstancias se retrasan. Debemos de tener un tipo de colchón que nos permita conllevar a buen puerto el proyecto. Y cuando generemos el alcance y cuando generemos de decir, bueno, este proyecto nos va a durar 20 días, pero ¿por quién? ¿Qué experiencia tiene poder dar que va a durar 20 días? Ah, y cuesta tanto. ¿Ok? ¿Cómo podemos contribuir a eso para que nos permita llegar a buen puerto con esa cantidad de días y también con ese presupuesto? El retraso en las relaciones de procedencia, bueno, se refiere a una relación lógica entre el inicio y el final de la actividad. Ujú. Y el inicio y el final de otra. O sea, vamos a ver si me doy a entender. Permítame para poder mostrar un poquito más esta filmina. Aquí. Ujú.
Ok, en este caso, lo que estamos viendo acá es que tenemos circunstancias que es de inicio y final, en donde existen, pueden darse retrasos que van a demostrar o conllevar diferentes tareas que generalmente se presentan según cuatro relaciones lógicas de precedencia de tareas. Y aquí las tenemos. Un momentito. Ujú. Aquí también lo podemos ver un poquito mejor. Tenemos, por ejemplo, final a inicio, en donde, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos de que circunstancias que se dan al final nos pueden retrasar al inicio. Ujú. Ese es, por ejemplo, incorpora el retraso final al inicio de 4 días. Por ejemplo, tenemos las especificaciones del diseño y nos dice que esta actividad dura 6 días. Por lo tanto, de esos 6 días, la actividad B va a durar los 6 días. Ujú. Antes para que pueda conllevarse. Luego dice que la evaluación de diseño dura 5 días. 5 más 6 son 11. Ajá. Pero existe un retraso de 4 días. Entonces, este retraso de 4 días nos va a conllevar a que tenemos 15 días. Al fin nos va a llevar en este tema de 15 días más que lo que tiene el tema de prototipo. 15 más 7, los 22. Entonces, ahí se incorpora este retraso. ¿Sí? Ahora, existe una serie de circunstancias que son, por ejemplo, de inicio a inicio. Ujú. Es decir, que al inicio tuve un retraso de 3 días. Eso se tiene que llevar y va atrasando las diferentes circunstancias posteriores. Por ejemplo, la relación al final es que quiere decir que no en el inicio, sino al final se tuvo que tener un retraso. Por lo tanto, la otra actividad acá que tenemos por acá relacionada, a pesar de que iniciara también en la semana 36, no me va a poder terminar hasta que va a tener este retraso. Entonces, ahí es uno de los grandes temas. Una de las herramientas interesantes que nos permite poder visualizar las diferentes relaciones entre las actividades, los días e incluso los recursos y tareas es lo que se denomina el diagrama de Gantt. Y es una herramienta muy útil. ¿Para qué? Para poder crear esta red en los proyectos. Y esa red nos permitiría llevar a decir, bueno, realmente cuánto es lo que va a durar este proyecto y lo relaciona, aparte de los días, las tareas, también nos lleva a decir incluso las diferentes, lo que se denominan hitos, si es que los hay, y también nos permite poder acomodar las diferentes tareas para decir, bueno, este inicia después de, o este tiene que iniciar inmediatamente a como termina esta otra actividad. ¿Okay? Entonces, esta herramienta nos permite evaluar esta diferencia de rendimiento también incluso de lo previsto versus lo real. ¿Qué quiere decir con lo previsto versus real? Podemos llevar una estructura paralela en donde decimos, bueno, esto fue lo que se planificó y vamos a llevarle, y tiene que llevársele el hilo conductor de decir, bueno, vamos viéndolo, a ver cuánto realmente permite decir cuánto es el desfase para ir tomando diferentes acciones. ¿Okay? Entonces, los beneficios de ese diagrama de Gantt van a ser que son fáciles de leer y comprender, que nos permiten poder entender de que tenemos una duración para las diferentes actividades y también tenemos las diferentes en actividades establecidas en los diferentes días de los meses en donde incluso se pueden colocar días feriados,
festivos u otros. ¿Ok? Permite la actualización y control de los proyectos, por supuesto. ¿Por qué lo permite? Porque vamos a ir, de acuerdo a las diferentes actividades, vamos a ir visualizando si efectivamente se va cumpliendo por medio de qué? Una constante interacción y estar controlándolos, ¿sí? Su utilidad de identificar las necesidades de recursos y asignación de recursos a las tareas y es fácil de crear. Esto se realiza en donde permite, como les digo, acá establecer tanto las fechas como los recursos. Compresión de los proyectos. Aquí es muy interesante. A veces requerimos de acelerar los proyectos, como les digo, por un tema de terminación que tenemos que terminar antes de lo previsto. Es necesario terminar ciertos proyectos, porque resulta que detrás de este viene otro, o por un tema de recursos también. Entonces, eso es el que se le conoce como compresión. ¿Okay? Entre los principales métodos para acelerar proyectos se encuentran los siguientes. En primera instancia, es mejorar la productividad de los recursos existentes del proyecto, es decir, poder tener que utilizar el recurso existente, por ejemplo, el humano, en donde necesitamos mejorar esa productividad que actualmente se está dando y eso podría darse también, por ejemplo, por utilizar el recurso y poderle inyectarle más efectividad a los diferentes tipos de labores que se están ejecutando. Ahora, otro es cambiar el método de trabajo empleado para cada actividad, bueno, por lo general mediante cambios de ¿qué? De tecnología, de tipos de recursos de empleados, porque les permitimos poder llevar con una mejor tecnología y poder avanzar. Ahora, otra es comprometer la calidad y reducir el alcance del proyecto, lo cual no lo veo factible, ¿verdad? Que se pueda comprometer la calidad porque eso es algo que se establece desde el principio, en donde el alcance se dice, bueno, ¿cuál es realmente para ustedes qué es la calidad? Es decir, ¿dónde se establece? ¿Sí? El otro sería la ejecución rápida del proyecto. ¿Cómo realiza esa ejecución rápida del proyecto? Va a depender de los recursos. Y sobre todo, también tenemos un tema aquí importante, lo que tiene que ver con el utilizar las horas extra. Las horas extras es un tema, un boomerang que se le puede devolver porque podemos utilizarlo durante cierto tiempo, pero después más bien el personal se ve agotado y por lo tanto lo que tiene que ver con la productividad más bien puede ir bajando. ¿Sí? Agregar recursos al equipo del proyecto, sí, siempre y cuando estos recursos estén capacitados, siempre y cuando estos recursos ya tengan conocimiento previo de lo que se está realizando y más bien lleguen a aportar, no lleguen a más bien a generar ruidos y generar circunstancias que más bien nos van a llevar a que no podamos presionar este proyecto. Ahora bien, y aquí quiero que lo marquen con negrita Arial 50, sobre el tema de cómo hacemos nosotros para comprimir, para hacer la compresión de las actividades. Por ejemplo, acá tenemos en este gráfico que se encuentra acá, tenemos el tiempo, la duración de la actividad está en el eje X y el costo se encuentra en el eje Y. Entonces, si vamos avanzando con respecto a la actividad y dice, por ejemplo, vamos bien una semana, 2 semanas, ¿ok? Entonces, si yo avanzo hacia la derecha en una duración de actividad normal, va a llevar un costo normal. Entonces, cuando estamos hablando de acá un punto normal, en donde vamos a ir relacionando. Pero resulta sucede que tenemos que comprimir. Y si comprimimos la duración de la actividad, al comprimirla, por supuesto que el costo aumenta. Al aumentar ese costo, el punto de compresión va a ser menos cantidad de duración de la actividad de días a un precio mayor, a un costo mayor. Por lo tanto, nos llega en este lado, acá la gráfica. Para calcular esta pendiente que se encuentra acá, esta pendiente la calculamos de la siguiente manera, por medio de la siguiente fórmula. La pendiente es igual a el costo que tengo para compresión
menos el costo normal. Entre todo eso dividido entre el tiempo normal menos el tiempo de compresión. Tómelo con el 50. Esta fórmula es importantísima que nos permite poder decir, bueno, cuánto es el tiempo, cuánto es lo que me va a llevar a mí para comprimir esas actividades. Esa es la pendiente. ¿Okay? Vamos a otro tema que tiene que ver con las actividades, lo que se le denomina actividad en flecha. La actividad en flecha es que tenemos diferentes formas de poder visualizar y trabajar lo que es el flujo o la red de un proyecto. ¿Okay? Y esa red de proyecto, ¿qué nos va a llevar? Nos va a llevar a qué? A que tengamos lo que se le denomina un nodo de la actividad. Ujú. Las fechas, tanto de inicio temprano como las fechas de tardío, todo lo ubicamos dentro de un círculo que está separado de esa forma. Y posteriormente tendríamos una flecha. Esta flecha nos va en ella vamos a tener una descripción de la tarea y su duración esperada. Es decir, al lado superior tenemos una pequeña descripción de cuál es la tarea y abajo la duración, 5 semanas, 4 semanas, 6 semanas. En lo que tiene que ver con el nodo, es la etiqueta del evento o de, podemos poner el código de cada una de las diferentes circunstancias. Tenemos acá al lado derecho la fecha de inicio temprano, cuánto es que conlleva el tiempo que se indica y la fecha de inicio tardío. Recuérdense que el tema de la fecha de inicio temprano y la fecha de inicio tardío, después hay que calcular una, un tiempo que es el tiempo que estimado, que nos va a permitir poder relacionar las diferentes circunstancias con las folguras y demás. Ahora bien, en el método que hemos estado viendo, que es el método AON, como el método AOA, lo que se utilizan es para crear esa red de actividades de proyecto. Claro que estos simplemente difieren de los medios que se emplean y la forma gráfica de la red. Estas redes AOA también van a emplear flechas y nodos para construir las actividades. Sin embargo, en AOA, la flecha representa la actividad con su estimación de tiempo de duración, mientras que el nodo se utiliza solo como un marcador de eventos. Es decir, solamente es lo que se da ahí y que representa la finalización de una tarea. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Por ejemplo, en una red AOA tenemos las diferentes actividades que van relacionadas con cada uno de los diferentes tiempos y como le estaba mencionando acá, aquí colocarían el tipo de actividad que se va a desarrollar. Ajá. Aquí colocaríamos el tiempo. Acá, cada uno de ellos debajo de la letra. Y también en la parte superior del círculo, la fecha de inicio, ¿verdad? Tardío y la fecha de inicio en cada una de ellas. Esa es la red completa que quería mostrarles. Existe una serie de controversias para el uso de estas redes. Claro. ¿Por qué? Mm, la forma como, tal vez la forma en que se puedan estar utilizando, la forma también de cómo podemos estar trabajando cada una de ellas, pues puede conllevar a diferentes controversias. Por ejemplo, las redes pueden llegar a ser demasiado grandes y complejas dependiendo de. Ahora, también hay un razonamiento defectuoso en lo que tiene que ver a veces que la red puede conducir a simplificaciones y representaciones incorrectas, dependiendo de quién lo esté utilizando, ¿verdad? Las redes utilizan a veces tareas para las que no son muy adecuadas, dependiendo del tipo de tarea que se esté trabajando. Las redes se utilizan a veces en tareas para las que no son muy adecuadas, como decía mencionando anteriormente, y un fuerte potencial de sesgo optimista en las estimaciones de PERT
usando la construcción de red. ¿Por qué? Porque puede ser que esta parte de optimista, el tiempo optimista, nos puede conllevar a alguna circunstancia que no sale con el tiempo respectivo. ¿Okay? Específicamente ya vamos para el capítulo número 11, en donde el capítulo 11 es la programación de proyectos con cadena crítica. Este nos va a permitir diferentes accionarios que dentro de lo que es la teoría de restricciones, porque tenemos una teoría de restricciones, sobre todo en la parte de lo que tiene que ver con la cadena crítica, hay una serie de pasos que nos van a identificar y que nos van a permitir determinar ciertas circunstancias, como por ejemplo diferentes métodos para poder establecer lo que tiene que ver con la ruta crítica y la cadena crítica, en donde necesitamos, para que no exista una circunstancia que vamos a ver de que el recurso humano que tengo sea sobrecargado, es decir, que tengamos lo que se le denomina conflictos entre recursos, ujú, que se pueda colocar algo que se le denomina un buffer. Y ese buffer es el que, llamémosle como imaginariamente, nos permite poder tener esa holgura para poder ubicar correctamente el recurso. Por darles un ejemplo, tenemos una persona que es la única que hace diferentes tipos de actividades. Es la única que hace una actividad en específico y la necesitamos en tres partes o tres actividades diferentes o acciones diferentes y necesitamos que termine en una para que comience en otra. Necesitaríamos poner, decir, suave, suave un momento. O sea, tenemos que organizarnos, tenemos que ubicarnos correctamente para que realmente esta persona pueda conllevar a hacer las diferentes acciones que así requiero. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la teoría de restricciones en la programación de proyecto nos establece específicamente 5 pasos o claves de la teoría de restricción. La primera es, vamos a identificar la restricción del sistema. La segunda, explotar la restricción del sistema. La tercera, subordinar todo lo demás restricción del sistema. La cuarta, vamos a evaluar la restricción del sistema. Y la quinta, reevaluar el sistema. ¿Cómo se hace todo esto? Bueno, existen una serie de causas, lo que se llama CPM, que las causas que son retrasos de proyecto. Por ejemplo, en el método 1 hay una sobreestimación de la duración de las actividades individuales. ¿Por qué? Porque puede ser que estimemos mayor a cierta actividad, porque recuerden que es un tema de experto. ¿Ok? Entonces puede ser de que en el método 2, que el margen de seguridad del gerente de proyectos le permite o hacer mayor o menor, claro. Y en el método 3 podemos anticiparnos a recortes esperados por la alta gerencia. Es decir, sabemos que en un momento determinado la alta gerencia va a tener un recorte por ciertas circunstancias porque conocemos o que se dan diferentes accionarios en donde colocamos recursos en otros proyectos o recursos en otras acciones. ¿Okay? Ahora, los equipos de proyecto desperdician la seguridad extra adquirida. Aquí es un tema súper interesante. Uno de ellos es el tema del síndrome que se denomina el síndrome del estudiante. ¿Qué significa síndrome del estudiante? Ok, se refiere más que todo a postergar el máximo esfuerzo hasta el último momento posible. Es decir, tengo diferentes actividades y resulta sucede que dentro de esas diferentes actividades, una de ellas tengo 10 días. Y esos 10 días resulta que en el día 1, ahí voy haciendo, en el día 2, más o menos, hasta que llegue, y digo, tiene 10 días,
hasta que llegue al octavo día y ahora sí, ponerle para ver si salimos en estos 10 días. Ojo, hay que tener cuidado. El método 2, la falla de transmitir la variación positiva. A ver, aquí en esta parte de la variación positiva es un tema interesantísimo en lo que es que se da una variación del tiempo, ujú, y se comunica. Ujú, ¿para qué? Para que de incentivar, pero resulta y sucede que esa terminación temprana, para nosotros consideramos que es una variación positiva, pero puede ser que no, puede ser que más bien atrase, ujú, atrase a otras, decir, bueno, ya que terminó aquel, entonces vamos tranquilos, entonces hay que tener cuidado. La consecuencia negativa de una multitarea, bueno, es probable que se duplique realmente la duración de la actividad dependiendo de las multitareas, de las diferentes tareas que no hayan sido bien segregadas. ¿Ok? Y la demora por rutas con actividades convergentes. ¿Recuerdan lo que es una actividad convergente? Recuérdenlo bien porque es necesaria saber cuáles son las divergentes y convergentes para poder realizar posiblemente que se le dé en un flujo en donde les permita conllevar a decir cuánta la cantidad de días y otros para desarrollar un cierto proyecto. Entonces, los caminos con actividades convergentes tienen el efecto de crear un filtro para eliminar cualquier holgura positiva. Todas las rutas de actividades que se fusionan son confinadas a la ruta con mayor retraso. Ojo, entonces, estas actividades convergentes, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que esperar a que termine actividad 1, 2, 3 para poder comenzar la actividad 4, a pesar que la 1, 2 y 3 se realicen en forma paralela. Entonces, ojo, esa actividad convergente hay que tener cuidado. Dentro de lo que es la ruta crítica, un momentito, dentro de lo que es la ruta crítica, debemos meter algo que se le denomina mm, un buffer para la solución de programación de un proyecto. Y ese buffer o término de seguridad o reserva, que es una reserva de tiempo, por ejemplo, hace la referencia de una contingencia para diferentes actividades individuales que al final a cabo nos va a permitir poder llevar a buen puerto el proyecto en el sentido estricto de decir, bueno, de acuerdo a lo que tenemos o lo que se está planeando, vamos a salir con este respectivo tiempo. ¿Ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, una proyección de proyecto con inicio temprano. Entonces, tenemos que analizar dónde vamos a colocar esa holgura para poder salir. Por ejemplo, acá tenemos A, B, C, D y E y se coloca una holgura específicamente en D para que poder salir con el tiempo de B. Porque a pesar de que después de B y D inicia E, tenemos una holgura y ahí se está colocando, se permite ese tiempo, una reserva, ¿sí? También tenemos una con inicio tardío que nos permite identificar de que requiere días al inicio para poder llegar también hasta el final. Y así colocar cada uno de esos buffers en una parte en donde nos permita que el proyecto pueda llegar a buen puerto en el tiempo que se está estableciendo. Aquí podemos mostrar las soluciones de cadena crítica versus soluciones de una ruta crítica. Como vemos al lado izquierdo, tenemos una ruta crítica con un conflicto de recursos. ¿Qué conflicto de recursos? Para hablarlo en palabras más terrenales. Tenemos que a Bob, resulta que Bob, viene a realizar de A, B y C, y resulta que Bob aparece en las tres. ¿Qué hacemos? No puedo conllevar a hacer algo que Bob en todo momento tiene que hacer, y tiene que hacerlo en A, en B o en C. ¿Cómo hacemos
para que podamos trabajarlo. Y sobre todo, que está sobre la ruta crítica. Entonces, tenemos que reorganizarlo para tener algo que se denomina el buffer, ajá, de alimentación en cada uno de ellos para que pueda establecer y llegar a un buen puerto. En el caso de esta, la solución de la cadena crítica, lo que tendríamos que hacer es que en esta línea discontinua que se ve por acá, es de que los buffers que estamos colocando le permita establecer ese tiempo para que Bob no inicie en, por ejemplo, en A, sino que se mantenga en B y que la actividad que se encuentra abajo todavía no inicie, porque poderlo trasladar para que lo realice en otro mencionado tiempo. ¿Okay? El capítulo 12 nos habla acerca de la gerencia de los recursos. Y en el caso de la gerencia de los recursos, tenemos las restricciones. Recuerden que siempre para cuando tengamos un proyecto tenemos restricciones y son restricciones de recursos, restricciones de presupuesto, ¿verdad? Restricciones de tiempo, ¿ok? Entonces, el tipo más común de restricción gira en torno a ¿qué? A la disponibilidad de recursos humanos, ¿para qué? Para poder llevar el proyecto. ¿Cuántos recursos humanos requiero? Y eso obviamente va a significar o va a llevarle a un tema de presupuesto, un tema económico. Las restricciones físicas rodean proyectos pueden ser una gran preocupación para la empresa, ¿verdad? ¿Para qué? Para el entregable, para lo que se está desarrollando. Los materiales son otro uso común de proyecto que debe considerarse en la programación. Debemos de considerar, entonces, los recursos humanos, los recursos materiales y los presupuestos que son limitados. Son limitados. Escojo realizar este proyecto o hacer este otro proyecto. Va a depender de los recursos y los recursos son limitados. ¿Okay? Y recuerden, tenemos escasez tanto de tiempo como de los recursos. Entonces, en los proyectos con restricciones de recursos, que son la mayoría, el 99%, el trabajo no debe ser superior a un nivel predeterminado de uso de los recursos dentro de la organización. ¿Por qué? Porque si no, nos salimos a buen puerto con el proyecto. Entonces, el proyecto con restricciones mixtas está principalmente limitado por recursos que puede contener, ¿verdad?, algunas actividades y siempre están limitados por el tiempo a un mayor nivel. Aquí estoy mostrando que eso es importante que ustedes lo tomen en cuanto a que cuando estamos estableciendo las diferentes recursos, tengo que colocar los diferentes recursos, por ejemplo, en un project o en un open project o en una herramienta que me permita ir sacando las diferentes actividades, los recursos, y cuando digo recursos, tanto recursos materiales como los recursos humanos. Entonces, la asignación o la gestión de los recursos, en este caso, por medio de un sistema, nos permite a decir, bueno, yo tengo a Tom, a Juan, a Pedro, a Jafet, a Jet, a cada uno de ellos, con los diferentes nombres de esos recursos, el trabajo que tengo, lo tengo asignado para que realice este detalle, que realice esta circunstancia, lo tengo en tantas horas. Por lo tanto, en el detalle yo voy a ir colocándolos y nos va a permitir poder ir asignando cada uno de los diferentes recursos con sus respectivas horas de trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos para cargar esos recursos? Bueno, los recursos son individuales y requieren un cronograma de periodos específico en donde vamos a ir cargándolos a las diferentes actividades. Resulta y sucede que si no tenemos esto, no sabemos realmente cuánto va a durar el proyecto y puede ser que haya una interacción entre recursos y no podemos salir con el proyecto avante. Entonces, debemos de cargar o colocar específicamente esta relación de tareas en la totalidad del proyecto, en donde decimos, bueno, con los paquetes de entregables, con LDT, ¿cuánto es de las diferentes necesidades de recursos que requieren para cada actividad
que se va a realizar en el proyecto. Ahora bien, resulta usted que necesitamos una nivelación de recursos. ¿Por qué? Porque una persona no puede hacer todo. Y puede ser que una persona o varias personas estén entrelazadas para desarrollar cierta actividad. Entonces, obviamente existen una serie de restricciones del proyecto y necesitamos nivelarlo. ¿Cómo? Vamos a ir suavizando los recursos y eso va a tener dos objetivos. Primero, ¿cuáles son las necesidades que requieren los recursos para estar disponibles en el momento adecuado? ¿Cuándo es que se requiere? Y permitir que cada actividad se programe con la transición más suave posible a través de los niveles de utilización de recursos. No podemos bombardear para que disque salga, porque la realidad es otra. ¿Okay? Entonces tenemos que priorizar la asignación de recursos de acuerdo a qué. Bueno, aquí sería lo siguiente. Las actividades con menor cantidad de holgura es, la regla es, y esta parte es importantísimo, la regla de decisión es asignar los recursos prioritarios a aquellas actividades con menor cantidad de tiempo de holgura. Es decir, aquellas que realmente no puedo salir, tengo que decir, tengo 5 días y solo 5 días y no puedo retrasar, entonces vamos a asignar los recursos ahí, es prioritariamente ahí, en donde definitivamente no puedo dar ni un día más, ni una hora más. ¿Ok? Entonces, algunos argumentos en esta regla de decisión es la mejor para la toma de decisiones de priorización, en donde genera la mínima demora del cronograma del proyecto, por supuesto. ¿Por qué? Porque si asignamos, si ponemos lo que se le denominan hitos, es decir, colocamos el personal en aquellas actividades que definitivamente lo requerimos que estén allí, no podemos darnos el lujo de que duren 5, 7, 8 días más, porque no existe la holgura, es ahí donde primero tenemos que colocar. El punto 2 sería las actividades con más corta duración. Entonces, las tareas se ordenan, importante, las tareas se ordenan de la menor hasta la mayor duración y los recursos se priorizan de la misma forma, de la misma manera. Entonces, vuelvo acá. Vamos a trabajar de las actividades con más corta duración. Es decir, todas las tareas se van a ordenar de menor hasta mayor duración. Las tareas, pero los recursos también, de la misma forma. Además, las actividades con más bajo número de identificación de actividad, por ejemplo, estamos hablando de que comienzan más temprano, sugiere que es mejor asignar, que no lo sabemos, realmente tenemos duda de cómo hacemos, es mejor asignar primero recursos a las tareas tempranas, es decir, aquellas que van a iniciar en primera instancia. ¿Sí? Cuando son tareas tempranas y van a comenzar, no tanto que estamos alejándolos, ¿verdad? Entonces, el número 4, la actividad con mayor número de tareas sucesoras, es decir, tengo actividades que sucede otra y pues va otra y va otra y otra y otra. Entonces, por lo tanto, seleccionamos los recursos prioritarios para que las tareas tengan mayor número de tareas sucesoras que vayan realizando cada una de ellas al ritmo del tambor. ¿Okay? Las actividades requieren, obviamente, aquellas actividades que requieren más recursos, cómo destinar primero los recursos a aquellas actividades que requieren mayor. Por ejemplo, eh, resulta que sucede que tenemos días de proyecto, pero también tenemos las diferentes actividades y los diferentes recursos. Entonces, acá, como ven en esta imagen, al lado izquierdo, hay una concentración allí y tenemos que ir nivelándolo. ¿Cómo lo nivelamos? Bueno, lo establecemos para cada una de las diferentes actividades, las diferentes cantidades de horas establecidas en los diferentes cantidades de días. ¿Ok? Entonces, vamos a ir estableciendo una línea base dentro de la línea base del proyecto en donde
vamos a determinar los finales tardíos de las actividades, es decir, cuándo es que finalizan. ¿Para qué? Para establecer si hay holguras, para que esas cargas de recursos realmente existe una sobreasignación de los recursos para poder posteriormente nivelar esas cargas. Entonces, ¿cómo lo nivelamos? Existe holgura, podemos trasladar esas cantidad de horas y demás hacia otros. ¿Ok? ¿Cómo? Bueno, se utilizan, por ejemplo, diagramas de carga de recursos de gerente de proyecto en la práctica, se utilizan para mostrar la cantidad de recursos necesarios en función del tiempo. Es decir, yo tengo esta cantidad de recursos en esta función de tiempo, esto es lo que puedo yo tomar y hacemos una carga en donde vemos un punto de referencia visual en donde nos permite establecer los recursos versus los días de proyecto. Aquí están las diferentes actividades, los días de proyecto y con eso va a conllevar, como ven acá, la eh, actividad BD es la que tiene unas que tiene mayor. Entonces podemos ver qué es lo que está sucediendo allí. La gerencia de recursos en entornos de multiproyecto es un poquito más complicado en el sentido de, bueno, cómo vamos a trabajarlo, los recursos de proyectos, en donde cuando me refiero a multiproyectos es que se están desarrollando diferentes proyectos y el recurso que yo tengo me permite que tiene, por decir algo así, que tiene la misma especialización para que en el cual yo puedo utilizar este recurso para estas partes de mi proyecto, estos entregables, y puede ser que ellos mismos puedan utilizarlos para otra parte de otro proyecto, ¿ok? Entonces, existen unos efectos negativos, ¿verdad? Entonces, sobre todo el retraso de cumplimiento del cronograma, esa utilización de recursos y la elementario en proceso, es decir, cada una de las actividades que conllevan a desarrollarlo. En general, esa sería la tutoría del día de hoy. Quiero abordar nada más un tema súper importante que dejamos ahí establecido en lo que tiene que ver con la tutoría número 1, en donde, y para retomar toda esta parte, debemos de saber que cada uno de los flujos que establecemos para generar si existen holguras o no existen holguras, cuánto es la cantidad de tiempos y demás, deben de tenerlo ya en conocimiento para poder realizar las actividades prácticas y también el proyecto. ¿De acuerdo? Importantísimo. También ustedes, para específicamente la actividad práctica, deben de contemplar, analizar y determinar diferentes circunstancias que pueden llegar a buen puerto el proyecto, en donde puedan recomendar cómo es que vamos a solucionar diferentes circunstancias, ¿verdad? Lo que se le denominan los factores de éxito, ajá, para desarrollar ciertas circunstancias. Y también lo que tiene que ver con los tiempos. Recuerden que estábamos hablando sobre tiempos que son optimista, probable, pesimista y que sacábamos un TE, que se denomina el tiempo estimado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo es que llegamos a ese tiempo estimado para poder decir, bueno, la ruta crítica es esta y esto es lo que nos permite poder desarrollar? Entonces, jóvenes, tengan muy en cuenta esta parte para poder desarrollar tanto el proyecto como la actividad práctica. ¿De acuerdo? Si no tienen preguntas, esa sería la clase del día de hoy. Y los invito igual a que lean tanto el libro, espero que lo tengan ya este, interiorizado, y también la guía de estudio que nos permite también poder entender toda esta estructura de la parte de lo que es la administración de proyectos. Todos, entonces muy buenas y un gusto. Espero que les vaya muy bien en la tarea. Tiene el tiempo, lo estaba mencionando, en tanto en la tarea como en las actividades prácticas y el proyecto. Tengan buenas tardes. Un gusto.